Después de haber analizado todas las teorías, personalmente me quedo con la de Thomas Kuhn. Y esta lo que habla es de una revolución científica que lo que trata es dar una explicación clara de los nuevos conceptos que van apareciendo y que van sustituyendo a las ideas o paradigmas que se tenían anteriormente de algunas cosas. Me quedo con esta como método más apropiado para llegar a la revolución científica, ya que podemos tener como último método una explicación muy concisa de lo que es y probada científicamente de los sucesos que conocemos hoy en día. Hola, mi nombre es Zaira Suárez y voy a hablarles sobre el postulado de Feyerabend y por qué considero este como el más apropiado para llegar al conocimiento científico. El pensamiento de Feyerabend se caracterizó por su oposición radical al racionalismo, mostrando una posición anarquista ante la concepción de la ciencia, con ideales semejantes al empirismo y al relativismo. El anarquismo epistemológico niega la existencia de un único método para llegar al conocimiento científico y afirma la existencia de muchas vías de acceso a este. Además, asegura que el seguimiento estricto a las reglas de la ciencia nos impide ser capaces de descubrir algo nuevo, puesto que la ciencia no es más que un proceso creativo, donde los opresivos principios racionales impuestos son principalmente un estorbo ante la búsqueda de la verdad. Por otro lado, el anarquismo epistemológico rechaza la ciencia como fuente exclusiva de conocimiento verdadero y la pone en pie de igualdad con otros saberes no tan bien considerados en Occidente, pero sin embargo a Feyerabend le parecen también fundamentados epistemológicamente como la ciencia. Feyerabend postula y afirma el libre acceso del individuo a todas las opciones posibles, tradicionales o contemporáneas, racionales o absurdas, emotivas o emocionales para alcanzar el conocimiento científico. Personalmente considero este postulado como el más apropiado, puesto que no descarta ningún tipo o modo de pensamiento, considerando entonces un panorama mucho más amplio de formas o caminos para alcanzar el conocimiento científico, o en su defecto construir atajos o herramientas que lleguen a este. No creo que los primeros hombres, los primeros pensadores, personas que de alguna forma contribuyeron en el desarrollo de la intelectualidad de nuestra especie, tuvieran pensamientos demasiado racionales, rebosantes de intelectualidad y carentes de emoción y misticidad. Seguramente los filósofos más importantes alguna vez inspiraron viendo las estrellas. Como dijo Chartres, somos enanos aún gigantes. Y hasta el más grande genio de nuestra historia ha de haber sido nutrido con conocimiento de alguien no tan genial. Buenas, mi nombre es Dargelis Díaz. Yo soy Eileen Yance. Y hoy les vamos a hablar acerca de los postulados de la epistemología. Nosotros luego de debatir un buen rato llegamos a la conclusión de que el postulado más apropiado para llegar al conocimiento es el inductivismo de Kuhn. Ya que este tiene una concepción empirista y se basa en experiencias que uno vive, también tiene la observación del punto de partida de la actividad científica, ya que el investigador tiene que observar numerosamente un amplio de casos en condiciones variadas. También tiene que analizar y clasificar estos casos, y porque su hipótesis se basa a partir de hechos que se constatan experimentalmente. En conclusión, nosotros elegimos esto porque como seres humanos normalmente siempre queremos aprender más, saber más, siempre estamos curioseando para llegar al conocimiento. Entonces, un ejemplo claro puede ser cuando estamos viendo a nuestra mamá cocinar. Normalmente si vemos cómo prepara la carne, automáticamente observando estamos aprendiendo, no hay necesidad ni siquiera de decir una palabra. Es decir, a través de la observación nosotros aprendemos mucho más fácil. Nuestro cerebro tiende a captar más rápido la idea y por eso para nosotros este fue el postulado más apropiado. Muchas gracias. Hola y un gran saludo para todos. En este momento queremos iniciar la presentación dándole a conocer un poquito más en qué consistió la Escuela de Frankfurt. Entonces, esta nace en 1923 tras la necesidad de desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidaron en ese momento a la sociedad burguesa capitalista. Entonces, aquí nace el significado de la teoría ante tal consolidación, así como lo conocemos hoy en día, que es como Instituto de Investigación Social.
que fue constituido hasta 1924 y vinculado a la Universidad de Frankfurt. Se dice que con financiación del comerciante Hernán Weil. Pues aquí apreciaremos lo que fue la trayectoria y un poco más acerca de la historia de la escuela. Entonces se dice que posteriormente se da el cierre en 1933, pues tras la llegada de Hitler al poder, siendo esto un caos total y llevando hasta el exilio y el encarcelamiento de algunos de sus miembros, y pues lamentablemente a la muerte prematura de una personalidad tan decisiva como fue la de Walter Benjamin, pues cuyas obras no dejan de revalorizarse. Entonces, pasando un tiempo, en 1934 se da la emigración de la escuela hasta asentarse en los Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, pues habiendo pasado antes por Ginebra y por París. Entonces, como resultado de aquí se da la consolidación y la denominación de la teoría crítica ya dada definitivamente. Ahora, a partir de 1948, las circunstancias políticas de Alemania posibilitan la vuelta de los teóricos críticos. Es aquí que Horkheimer en 1950 regresa a Frankfurt y con él vuelven Adorno y Pollock. Entonces es así que se podría decir la refundación del instituto se convirtió en un acontecimiento esencial, y ahí no solo en la universidad sino también en toda la sociedad alemana. Para hablar de la escuela de Frankfurt debemos hablar de la etapa materialista que se da en los primeros años, que esta lo que buscaba era realizar una nueva organización o reestructuración de la sociedad marxista. Y vemos que la naturaleza del marxismo se dio como uno de los grandes temas de investigación, y fue en este contexto que surgió el concepto de la teoría crítica. La escuela de Frankfurt se basó en el desarrollo de una teoría crítica para sintetizar la sociedad contemporánea. Entonces aquí tenemos lo que es la teoría crítica, que se consolida el interés por el tema de la industria cultural y la cultura de masas, situando en estas estructuras una continuidad entre la sociedad totalitaria del nacionalsocialismo y la capacidad de persuasión y manipulación que poseen los dos nuevos procesos de transmisión ideológica. Otro enfoque que tuvo la teoría crítica y como tal la escuela de Frankfurt fue el de la razón, que en definitiva fue el fundamento de la teoría crítica y es definida como un proceso del análisis causal, pero desde la comprensión de las contradicciones en una dialéctica histórica que busca preferentemente las causas de la dominación. Esta etapa se le denominó la crítica de la razón instrumental y nace debido a la desconfianza respecto a las capacidades del hombre de construir sociedades humanas justas y racionales. Aquí se reformuló la teoría crítica para adaptarla a la nueva época de forma que no pueda ser controlada por las estructuras de poder. Entonces vemos que la escuela de Frankfurt en la historia tuvo muchísima influencia en el relativismo moral, la revolución sexual, los movimientos feministas, las revoluciones estudiantiles, cosa que no está muy lejos de la realidad que vivimos hoy en día y gente luchando por defender estos derechos y estas cosas. Finalmente pasamos a destacar quiénes fueron los responsables de esta gran escuela. Entonces nos encontramos con el señor Leo Lowenthal, Theodor Adorno, Haber Marcuse, Max Horkheimer, Benjamin Walter y finalmente Erich Fromm, entre otros de los que participaron en esta escuela, porque es la conformación y el desarrollo del pensamiento de grandes maestros y aportadores que hubo en su momento. Dentro de la escuela, cada uno de estos autores tenía su teoría, por lo menos Max Weber, quien fue también un gran representante,
quien habló del Estado moderno y se basó en el análisis, el racionalismo, la cultura, la religión, entre otros. Asimismo, otra que quiero destacar fue la teoría marxista. Esta se basó en la igualdad de las clases sociales y la explotación de la clase obrera. Ahora continuamos con la tercera parte, proceso, que nos explicará la compañera a continuación. ¿Qué es un paradigma según Thomas Kuhn? Thomas Kuhn, como consecuencia de su interés por la historia de la ciencia, dedicó gran parte de su tiempo y talento al esclarecimiento de una falta de concordancia entre la ciencia que había estudiado y la historia de la ciencia que estaba estudiando. De esta forma surge una reflexión filosófica a partir de la cual construyó su tesis central. Las nuevas teorías científicas no nacen por verificación ni por falsación, sino por sustitución. Esta sustitución se llevaba a cabo sobre lo que se denominó paradigma. Podemos encontrar una cantidad considerable de formas diferentes en las cuales Kuhn define la palabra paradigma. Primero, los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas, dogmáticas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica en particular. Segundo, los paradigmas son realizaciones científicas que en primer lugar carecen de precedentes como para atraer a un grupo duradero de partidarios, pero que son lo suficientemente incompatibles como para dejar problemas a resolver. Tercero, el paradigma puede ser visto también como un modelo patrón aceptado, tal como una decisión judicial es aceptada con el derecho común. Finalmente, en el Postdata, a la edición de 1969, Kuhn, ante las dificultades derivadas de las múltiples connotaciones dadas al término paradigma, construye una generalización y señala que el paradigma es aquello que comparten los miembros de una comunidad científica en particular. Esta definición es quizá la más aceptada.